Buenos días a todos, buenos días a las personas que están aquí, buenos días también a las personas que nos ven por medio de las redes. Estamos comenzando el servicio y hace unos instantes cantábamos, Espíritu Santo, ven. Hace unos instantes cantábamos que nosotros podemos esperar en el Señor porque sabemos que a pesar de lo que veamos, a pesar de las tormentas, a pesar de todo, Dios siempre tiene el control. En esta mañana vamos a comenzar nuestro servicio y vamos a orar para que el Señor reciba de nosotros este sacrificio de lengua, este sacrificio de palabra que busca honrar su nombre. Vamos a pedir que el Espíritu Santo descienda a este lugar, que sus ángeles vengan junto con nosotros a cantar, a alabar, a levantar el nombre de Jesucristo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien controle todo el ambiente que está alrededor de este lugar, para que el nombre de Jesús sea levantado y para que su palabra no sea estorbada por nada ni por nadie. En el nombre de Jesucristo declaramos que el Espíritu Santo toma el control en este momento y que a partir de este momento toda distracción, todo pensamiento negativo, todo pensamiento que no vaya conforme a la palabra del Señor es desechado y es hecho a un lado. En el nombre de Cristo Jesús entregamos esta palabra y confiamos en que lo que de mis labios salga el día de hoy sea palabra de bendición, palabra de edificación, palabra que honre al Señor en todo y para todo. Amén y amén. Muy bien, hoy estamos celebrando un día muy especial, porque el día de hoy en todo el mundo se celebra por decirlo de alguna manera, una fiesta para el Espíritu Santo. Y es que en estos días pasados, para ser exactos, entre el jueves, la tarde del jueves y la tarde del sábado, se celebró lo que en la tradición judía se conoce como Shavuot, la fiesta de Shavuot. Shavuot significa semanas. Y esta fiesta conmemora las 7 semanas que transcurrieron desde que el pueblo de Israel es sacado de Egipto y es llevado a la tierra prometida. Y en esas 7 semanas el Señor sube a Moisés al monte Sinaí para entregarle la ley. Es decir, se celebra en el pueblo judío la entrega de la ley por parte de Dios para los hombres. Y para ser más exactos, o para que todo el mundo lo entienda, ese mismo día que estaban reunidos los apóstoles en el aposento alto celebrando el Shavuot, dice la palabra que el Espíritu Santo se apareció en forma de fuego, de llamas, y esas llamas descendían sobre cada uno de los apóstoles. Es decir, el Espíritu Santo estaba descendiendo en ese momento. Significa que en el tiempo de Moisés, hace 5,783 años, Dios le entregó a él la ley. Y hace 2,000 años, Dios nos entregó el Espíritu Santo, que es la ley viva. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, para que esa ley sea la que nos guíe a partir de ese momento y hasta estos días y hasta el final de los tiempos. Es muy importante entender a qué se debe esto, porque en la tradición judía, como les decía, se celebra el Shavuot, y el Shavuot tiene un sentido muy especial, porque no solamente se celebran las cosechas, se celebran los frutos de la tierra, sino que lo más importante de esto es que lo que celebramos especialmente es que Dios le revela a su pueblo y al mundo que toda la creación tiene un propósito, que de parte de Él no solamente existimos, sino que existimos con un propósito suyo, y ese propósito es regresar a Él, regresar al Padre. Si no existiera o si no hubiera sido entregada la ley, no podría el pueblo haber conocido
acerca de valores, acerca de ética, acerca de lo que a Dios le agrada y lo que a Él le desagrada, y entonces el actuar del hombre hubiera sido, como lo fue y lo es aún en estos días, irrelevante. La gente hoy en día piensa que no pasa nada si hace cualquier cosa, y así pensaban también en aquellos tiempos el pueblo hebreo. En el Shavuot o en el Pentecostés se celebra precisamente que gracias a esa ley, gracias al Espíritu Santo, hoy podemos tener una relación íntima con Dios y podemos darle un sentido a nuestra vida y a nuestras acciones. Dice Pablo que por medio de la ley él conoció el pecado. Y esto es verdad, porque la ley nos habla acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y lo que a Él no le agrada que nosotros hagamos. Normalmente nosotros conocemos la ley por medio de los 10 mandamientos. Todo el mundo los conocemos. Estos se encuentran en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. ¿Ya lo tenemos? Ok, vamos a leerlos únicamente para recordar cuáles fueron esos 10 mandamientos que Dios dejó a los hombres para que pudiera su vida, es decir, nuestras vidas, tener un sentido y tener una dirección, saber qué es lo correcto y qué no es correcto para el Señor. Y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que le dio el Señor a Moisés para que los entregara a su pueblo. En algún momento de nuestras vidas todos nosotros los aprendimos de alguna manera, aunque no exactamente como están en la Biblia, pero nos enseñaron los 10 mandamientos. Y nosotros, como toda la gente, pensábamos que cumpliendo esos 10 mandamientos podíamos tener salvación. El gran problema, como sucede actualmente, es que nos damos cuenta que nadie puede cumplir estos 10 mandamientos siquiera. Y es importante que entendamos que si desde el principio de los tiempos
cuando Dios creó al hombre, el hombre no fue capaz de guardar un solo mandamiento que le dio el Señor. Pensar que puede guardar estos 10 suena poco menos que imposible. Y si a esto le agregamos que no únicamente son 10 mandamientos, sino que hay un montón, 300 y tantos preceptos que hay que guardar, nos damos cuenta de que para nosotros como personas es realmente imposible guardar la ley. Pero un día Dios se apiadó de nosotros y envió a su Hijo Jesús al mundo. Y cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los 2 mandamientos más importantes de la ley, de tal manera que él pudiera resumirlos en 2, Jesús no dudó y les dijo, claro que sí. El primero y más importante dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo le dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si ustedes se dieron cuenta, en los 10 mandamientos que le dio el Señor a Moisés, 4 mandamientos se refieren directamente a Dios, los 4 primeros. Él tiene que estar por sobre todo, en todo momento. No tendremos ni adoraremos dioses ajenos, no nos postraremos delante de ningún otro Dios, no usaremos su nombre en vano. Pero los otros 6 se refieren a nuestro prójimo, a todo lo que nosotros no debemos hacer con nuestro prójimo. Por eso Jesús lo resumió fácilmente en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amar al prójimo como a nosotros mismos, aunque suene muy normal, es muy difícil, porque nosotros nos damos cuenta, o podemos darnos cuenta, de que muchas veces no nos sabemos ni nos podemos amar a nosotros mismos. Y si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Les quiero platicar que, bueno, para los que anotan, esta prédica se llama Buscando al Espíritu Santo, pero yo casi quisiera cambiar de nombre, porque más que buscar al Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser conscientes de que el Espíritu Santo nos busca a nosotros. El Espíritu de Dios anhela encontrarnos. El Espíritu de Dios anhela, dice la palabra, ver la manifestación de los hijos de Dios. Y hace unos minutos ustedes se dan cuenta que estamos en un lugar diferente. Estamos haciendo el servicio dentro de su casa, porque estábamos viendo que afuera está haciendo muchísimo calor y el toldo que ponemos normalmente pues es muy caliente, y decidimos probar el día de hoy aquí. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención y sobre lo que el Señor me estuvo hablando mucho hace unos minutos durante la mañana. Incluso les puedo decir que mi esposa se me quedaba viendo porque seguramente me veía muy pensativo. Y es que yo veía cómo ella, bueno, sacamos los muebles de aquí de la sala, pero yo veía cómo ella estaba limpiando con mucho esmero todo el lugar, trapeando, barriendo, sacudiendo, acomodando las cosas para que pudiera estar presentable para el momento en que llegara este servicio. Y el Señor me hablaba acerca de eso, porque me decía: ¿te das cuenta cómo las personas se esmeran mucho en arreglar lo que se ve? O sea, limpian, sacuden, trapean, pero nadie se preocupa en cómo está mi corazón para presentarlo delante del Señor.
Y si la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cómo debería estar nuestro cuerpo? ¿Cómo deberíamos estar nosotros? Si nos esmeramos en presentar un lugar físico para que esté bien, ¿por qué no nos preocupamos igual por preparar ese lugar espiritual donde reposa, donde habita y donde hace presencia el Espíritu Santo? Fíjate bien cómo muchos de nosotros, si yo te dijera, independientemente en qué creas o qué tipo de relación religiosa lleves en tu vida, si yo te dijera que grafitearas un altar de cualquier templo, yo no creo que fácilmente lo hicieras. Necesitarías tener un alma muy negra para poder hacer algo así, independientemente de lo que se trate, llámese cualquier tipo de creencia o de ideología. ¿Por qué? Porque pensamos que aquello es sagrado, porque está dedicado a un culto. Y sí, ciertamente para las personas que profesan esa creencia es sagrado, así como para nosotros es sagrado el lugar donde se predica y se comparte la palabra de Dios. Y esto nos detiene a hacer muchas cosas. Pero si tú volteas a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti, vas a encontrar, no únicamente en la gente que está alrededor, en tu propia familia y en tus propias amistades, gente que, por ejemplo, se tatúa el cuerpo. Se lo tatúan pensando que no sucede nada. ¿Te das cuenta? No se atreven a hacer algo contra un templo físico, pero sí se atreven a hacerlo contra su propio templo, que son ellos mismos, contra el templo del Espíritu Santo. Atentar contra el templo del Espíritu Santo. Y atentamos de tal forma que le metemos un montón de cosas. Le metemos droga, le metemos alcohol, le metemos tabaco, lo tatuamos, lo marcamos, lo perforamos y creemos que es algo muy padre porque pues todo el mundo lo hace o porque es la moda y no pasa nada. Pero en la palabra de Dios dice que sí pasa. Y a veces es difícil hablar de esto porque ciertamente a la gente muchas veces no le gusta que se toquen estos temas. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de esto, que además es la verdad, el Espíritu Santo te confronta y te dice: ¿qué estás haciendo con mi templo? ¿Qué estás haciendo con el lugar donde yo habito, donde yo reposo, donde yo quiero manifestarme? ¿Qué estás haciendo tú con ese templo? Y cuando esto sucede nos damos cuenta que realmente estamos haciendo las cosas mal. Porque, sobre todo para muchos jóvenes, ir al culto los domingos es una experiencia, digamos, de desahogo, donde liberan sus energías negativas de la semana, sus pensamientos negativos, donde se sienten espirituales durante unos minutos, donde en las alabanzas cantan, danzan, alaban al Señor, escuchan la palabra, que si tú les preguntas de qué se habló a los 5 minutos no se acuerdan, pero según esto están espiritualmente conectados con Él. Pero en cuanto salen del templo, o de la iglesia o de la congregación, vuelven a hacer sus vidas las mismas de siempre. Es decir, no hubo ningún cambio. ¿Qué sucede ahí? ¿El Espíritu Santo no está actuando? Definitivamente no es así. El Espíritu Santo está. El problema es que nosotros no lo estamos dejando tomar su lugar ni manifestarse. Y entonces nos damos cuenta de que esos mandamientos que Dios le entregó a Moisés, fíjense bien, si ustedes recuerdan la historia, Moisés sube al monte Sinaí, recibe de Dios las tablas de la ley, Dios se las escribe. Dice la palabra que hubo truenos, que descendió una nube de humo sobre el monte. Esa nube de humo se llama Jupá.
y representa la cobertura. Y entonces sale Moisés porque el Señor le dice: ya regrésate porque este pueblo se están volviendo locos abajo. Baja con las tablas de la ley, y Moisés, cuando ve la bacanal que están celebrando ahí, cuando ve que hicieron un becerro de oro y lo están adorando, y están todo el pueblo danzando alrededor, incluyendo por supuesto a Aarón, su hermano, Moisés se enciende de coraje y dice la palabra que arroja las tablas, las piedras de la ley, y las rompe. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Nos sentimos muy espirituales, nos sentimos que hablamos con el Señor, y salimos al mundo a querer hablarles o a querer enseñarles, y lo primero que vemos es todo el desorden que hay. Cómo la gente no le da importancia a nada, lo único que quiere es divertirse, lo único que quiere es pasarla bien, lo único que quiere es embriagarse, lo único que quiere es drogarse, lo único que quiere es adornar su cuerpo con todos los dibujos que se pintan, según ellos. Y no les importa nada porque aparentemente no pasa nada. Y nosotros nos volvemos como Moisés, porque Moisés, no se les olvide que Moisés era hombre como tú y como yo. No se les olvide que Moisés también tenía debilidades como tú y como yo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos rasgamos las vestiduras, arrojamos las tablas de la ley y le decimos a la gente: ustedes no saben ni siquiera lo que están haciendo. No se merecen esto que viene de parte de Dios. Pero fíjate bien qué paciente y qué amoroso fue Dios, nuestro Dios, que Moisés vuelve a subir al monte, y si saben lo que pasó, ¿no? Le vuelve a dar las tablas y lo regresa otra vez abajo. Y esto a mí me habla de que muchas veces nosotros nos desesperamos, a veces perdemos el ánimo, a veces sentimos que lo que hacemos no vale la pena porque no estamos avanzando, a veces sentimos que nadie valora lo que nosotros estamos haciendo, pensando, trabajando, y a veces pensamos que en realidad no tiene sentido seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero el Señor nos dice: tranquilo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero tú tienes la obligación de ir y mostrarles lo que yo quiero. Cuando Moisés recibió la ley, los 5 libros del Pentateuco, no la recibió para alimentarse ni enseñarse él. Las recibió para que las mostrara y las enseñara al pueblo. Sí sabes que Moisés vivió 40 años en el palacio del rey de Egipto, del faraón. Después vivió 40 años en el desierto cuidando ovejas para su suegro Jetro. Después Dios lo llamó, lo comisionó para sacar al pueblo de Egipto, lo sacó. Y cuando le entrega las tablas de la ley, otros 40 años Moisés los tiene que dedicar a enseñar y a dirigir a ese pueblo, como dice el Señor muchas veces, duro de cerviz, es decir, cabeza dura como lo somos nosotros. A ese pueblo que por más que le hablas, no entiende, no quiere, siente que no necesita. Te ven y te ven religioso. Te ven y dicen: pues debe ser muy fácil para él, pues él no tiene ningún problema. Moisés tenía problemas, claro que los tenía. Y tenía tantos que eran millones de hebreos a los que tenía que gobernar y dirigir. Y nada más imagínense él solo al frente de todo. ¿Se equivocó Moisés? Seguramente que sí, muchas veces. Y lo vemos en la Biblia, lo hemos escrito ahí. ¿Cuántas veces Moisés se equivocó? Pero también el Señor nos dice:
¿Cómo va la gente a entender si tú, a quien yo escogí, a quien yo aparté, a quien yo santifiqué, no haces la tarea para la cual yo te escogí? ¿Quién les va a enseñar? Dice la palabra también de que ¿cómo van a creer si nadie les habla? ¿Y cómo van a hablar si nadie los envía? ¿Y cómo van a ser enviados si nadie les envía, si nadie les dice qué es lo que tienen que hacer? Es lo mismo con nosotros, es exactamente lo mismo con nosotros. ¿Cómo queremos que la gente cambie a nuestro alrededor si nosotros no hacemos la parte que nos toca hacer? Si nosotros nos estamos negando a hacer lo que el Señor nos dice, que tenemos que actuar de tal o cual manera, que tenemos que enseñarle a la gente. Seguramente tú has leído en la palabra, dice que si el Señor nos manda a hablarle a alguien y nosotros no le hablamos para que cambie, la sangre de esa persona es sobre nosotros. Pero si nosotros le hablamos y esa persona no cambia, pues entonces el responsable será esa persona. Y cuando Jesús vino al mundo, Jesús vino precisamente a cumplir una misión y todos sabemos que la cumplió a la perfección. Jesús, incluso después de haber enseñado primero durante 3 años y medio a sus apóstoles, a los discípulos, de haber mostrado al mundo que Él efectivamente es el Hijo de Dios, es el Mesías esperado, el Mesías prometido, de haber aceptado todo el sacrificio, todo el dolor que tuvo que aceptar para darnos la salvación, después de haber cumplido con todo, fue a la cruz, se entregó voluntariamente, entregó su vida y después dice la Escritura que al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero no solamente resucitó de entre los muertos, la Escritura nos dice que después de ese tiempo anduvo 40 días con sus discípulos, todavía enseñándoles más cosas, hablándoles acerca de lo que tenían que hacer. Si tú te fijas, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, transcurren esos 40 días también. Y los otros 9 días, que son los que faltan para completar las 7 semanas, en esos días es cuando Moisés, en su caso, y todos los demás se preparan para precisamente recibir la ley. Al día 49, al Shavuot, a las 7 semanas, Moisés recibe la ley. Y a las 7 semanas, los apóstoles reciben el Espíritu Santo de Dios. La promesa de Dios entregada por Jesucristo. Porque Jesucristo les dijo, yo ya me voy. Y ellos tuvieron que estar 9 días preparándose para ese día. Ellos no sabían exactamente lo que iba a suceder, pero Jesús sí sabía. Y Jesús les hablaba y les decía en Lucas 24:44, dice, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Es decir, Jesús ya les había enseñado, Jesús ya les había dicho lo que iban a hacer, pero les dijo, es necesario que estén en Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. El Señor les estaba diciendo, tienen que estar en paz. ¿Para qué? Para que ustedes reciban la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, el que nos va a instruir en toda justicia y en toda verdad, el que nos va a convencer de pecado, el que nos va a testificar que Jesucristo efectivamente es el Hijo de Dios
y es el Mesías y es nuestro Salvador. Pero les dice, para que esto suceda, ustedes tienen que estar en calma, tienen que estar en paz, tienen que estar reunidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciban el poder de lo alto. Es decir, hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos da precisamente el poder, la autoridad, la inteligencia, los dones para poder hacer la obra de Dios en cada uno de nosotros. Porque todos tenemos Espíritu Santo, sí. Todos los que hemos recibido a Jesucristo tenemos Espíritu Santo. Todos hacemos lo que deberíamos, desgraciadamente no. Porque desgraciadamente seguimos siendo ese pueblo duro de cabeza. Y nos cuesta tanto trabajo entregarle al Señor nuestras vidas, aún sabiendo, porque estamos conscientes de que si lo hacemos nos va a ir bien. Pero aún sabiendo esto, nos cuesta mucho trabajo entregarle al Señor lo que además es suyo. A nosotros no nos pertenece. Nosotros hemos pensado que nuestro cuerpo es nuestro y que podemos hacer con él lo que queramos. Y por eso el mundo está como está. Porque todo el mundo piensa lo mismo. Todo el mundo piensa que puede hacer lo que quiera. Mi cuerpo es mío y yo decido sobre él. Esa es una frase que está muy de moda en estos días. Y la gente la acepta y la gente la vive y la gente la cree. Pero cuando tú les dices, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo le pertenece a Dios y el Espíritu Santo habita en él, la gente no quiere escuchar eso. La gente prefiere escuchar que se va a modificar una ley para que tú puedas seguir haciendo lo que se te pegue la gana. ¿Y por qué no se manifiesta el Espíritu Santo como debiera ser en nosotros? La respuesta está en la misma palabra. Fíjense bien. Vamos a ir al libro de los Hechos. En este libro, Lucas, que es el autor, nos habla acerca de todo lo que sucede en los primeros tiempos, desde que los apóstoles ya comienzan a trabajar. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. O sea, es lo que hicieron. No es lo que pensaron, no es lo que quisieron hacer, no es lo que planearon. Son los hechos. Porque la palabra se manifiesta en hechos. Si lo que tú estás creyendo no lo estás viviendo, entonces no hay hechos. Por eso se llama así este libro. Dice en el capítulo 1, versículo 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si nos vamos al versículo 7, les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense bien que aquí Lucas nos está diciendo que Jesús les dijo que ciertamente Juan el Bautista bautizó con agua, pero ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es la paloma que todo el mundo piensa. La palabra dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma, no que era una paloma. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo es el que arrasa, el que quema, el que termina con nuestra carne.
El Espíritu Santo consume nuestra humanidad para que nosotros podamos tener una vivencia directa con el Creador. Porque mientras estemos en la carne, no es posible que nosotros podamos tener una experiencia con Dios. Para que nosotros podamos vivir una experiencia directa con Dios, es necesario que nuestra carne, nuestra humanidad, nuestro ser, nuestro yo, nuestro ego, sea consumido por el Espíritu Santo. Y por eso es que muchas veces la gente pregunta, ¿cómo es posible que vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios? Pues sí, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, recibimos cosas que muchas veces ni siquiera sabíamos que tenemos. Recibimos dones. Y en la primera carta a los Corintios nos habla acerca de esos dones: discernimiento de espíritus, profecía, fe, palabra de ciencia, lenguas, don de interpretación de lenguas. Son dones, don de sanidad. Quizás tú ni siquiera sepas que tienes esos dones, pero yo te digo que el Espíritu Santo, en el momento en que tú lo recibas, va a hacer manifiestos y evidentes esos dones que Dios ha puesto en ti, en mí y en todos. ¿Cuántos y cuáles? No lo sé, porque el Espíritu Santo dice la palabra que Él reparte como Él quiere. Hay a quienes les da uno solo, hay a quienes les da muchos de esos dones, pero dice también que si tú anhelas uno de esos dones, lo pidas con fe para que Dios te lo dé. Pero hay algo que es muy importante que nosotros necesitamos hacer para poder recibir esos dones y poder recibir el Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Punto número 1. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Unánimes significa en un mismo ánimo, en un mismo espíritu, en un mismo ser. Es decir, estaban congregados. Esto quiere decir que para que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida, tú no puedes andar solo por la vida creyendo que crees en Dios. Necesitas estar en unanimidad con los hermanos. Y dice juntos. Juntos significa caminando en un mismo sentido, con un mismo propósito, con un mismo objetivo. No puedes ir por donde quiera creyendo que el Espíritu Santo te va a usar así. No. Y dice entonces: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Recuerdas que te dije que en el monte Sinaí, cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, qué pasó? Hubo truenos, hubo viento, hubo una neblina de humo. ¿Sí? Aquí está sucediendo lo mismo. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces dice más adelante que la gente que estaba alrededor escuchó esto, escuchó los truenos, escuchó el sonido, vio todo aquello, y entonces se acercaron. Y dice que mucha gente llegó a acercarse y los vieron cómo ellos hablaban. Lo más extraño que les pareció a ellos es que todos escuchaban lo que ellos decían en sus propias lenguas, aún siendo extranjeros. Dice que cada uno escuchaba y entre ellos se maravillaban y decían: ¿cómo es posible? Por decirte algo, yo hablo inglés y lo estoy escuchando en inglés. Ella habla francés y lo escucha en francés. Él habla en italiano y lo escucha en italiano. Cada uno escuchaba lo mismo en su propia lengua. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
estaba hablando. No eran los apóstoles, no eran los discípulos, era el Espíritu Santo hablando, y el Espíritu Santo nos habla a cada uno en la forma, en la lengua y en la manera en que podemos entender. Así de hermoso es el Espíritu Santo. A ti y a mí nos habla diferente, porque Él sabe que tú y yo entendemos diferente. Y entonces, cuando les escucharon hablar y estaban sorprendidos de aquello, entonces dijeron, no, hubo quienes dijeran, no, lo que pasa es que estos están ebrios. ¿Sí? Están ebrios. Dice, están llenos de mosto, es decir, están ebrios. Y eso dice la gente cuando te escucha hablar con denuedo de parte del Espíritu Santo. La gente dice, este tipo está loco. Lo más común, este tipo está ebrio. ¿De cuál fumó? Y la gente se burla de ti cuando manifiestas al Espíritu Santo. Pero hay algo que no hicieron los apóstoles y que tampoco debemos hacer nosotros. De ellos pudieron decir mil cosas, pudieron decir que estaban ebrios, pudieron decir que se estaban volviendo locos, pero ninguno de ellos cerró la puerta al Espíritu Santo, y ninguno de ellos se negó a ser usado por el Espíritu Santo. Y entonces dice que a partir de ese momento se comenzaron a manifestar muchas cosas en ellos. Dice que hablaron y fueron miles los que se acercaron a ellos, miles los que creyeron y se bautizaron. Es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, estaba hablando por medio de los discípulos, por medio de los apóstoles, para convencer a la gente. Y eso, mi hermano, es lo que tú y yo debemos hacer. Hablar de las cosas del Espíritu Santo para que la gente se convierta, para que la gente se arrepienta, porque nuestro trabajo es hablar para que la gente se arrepienta y crea. Si tú hablas y la gente no se arrepiente y no cree, es que no estás dejando hablar al Espíritu Santo. Y si tú escuchas y el Espíritu Santo te habla y te está convenciendo, déjalo trabajar en ti. Déjalo hacer su obra, porque a eso vino el Espíritu Santo, a convencernos. Y entonces dice que empezaron a verse prodigios y señales por todos lados y en toda la gente. ¿Por qué? Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si nosotros estamos en este momento negándonos a ser usados por el Espíritu Santo, no podemos pretender que nuestras vidas cambien. No podemos pretender que las cosas se arreglen como por arte de magia. No podemos pretender vivir una vida en santidad, en unidad y conforme a la palabra del Señor, si nosotros somos los primeros en negarnos a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Cómo voy a enseñarle a la gente lo que Dios puede hacer si en mi vida no ven ningún cambio? Si ellos ven que voy al servicio, voy al culto los domingos, pero hasta ahí llega mi espiritualidad. ¿Cuándo te has atrevido a orar por un enfermo para que sane? ¿Cuándo te has atrevido a imponer manos declarando y pidiendo sanidad al Señor? ¿Cuándo lo has hecho? Si no lo has hecho, ¿cómo quieres que el Señor te dé dones si los que te da no los usas? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de hablarle a alguien y decirle, Dios puede cambiar esto, Dios dice esto para ti, que tú sabes que Dios te está mandando a hablarle a esa persona para decirle, deja de hacer lo que estás haciendo, haz esto, busca al Señor? ¿Cuántas veces te has atrevido a hacerlo? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Nunca? Mientras no lo hagas, el Espíritu Santo no se va a manifestar en tu vida. Pero aquí nos habla del Espíritu que llega en forma de lenguas de fuego y activa esos dones. Pero ¿cómo va a activar un don
que aunque tú lo tengas, aunque Dios lo haya puesto desde antes de que tú nacieras, ya lo puso en ti, ¿cómo se va a activar ese don si ni siquiera has podido creer lo más elemental? Si ni siquiera has podido creer que eres salvo, si ni siquiera has podido creer que Dios te ama, que Cristo dio su vida por ti, que Cristo pagó por todos tus pecados, si ni siquiera has podido creer en el poder transformador del Evangelio, ¿cómo lo vas a manifestar? Si ni siquiera has sido capaz de dar el paso para bautizarte, ¿cómo vas a pretender que el Espíritu Santo te use si no le has dejado entrar en ti? Si tú no le has permitido habitar en ti. No que venga de visita, no que te toque cada vez que estás en un servicio, sino que habite permanentemente en ti. ¿Cómo va a ser esto si tú no le has abierto tu corazón a Jesucristo? ¿Cómo va a suceder esto? No se puede. No se puede. Yo sé que el Señor me lo reveló, que el día de hoy, allí donde tú nos estás viendo, el Señor ha tocado tu corazón y el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. No importa que no estés aquí, no importa que estés en tu casa, no importa dónde estés escuchando este mensaje. El Señor quiere hacer algo en tu vida y quiere hacerlo ya. Hay un bautizo que es en fuego, que es el del Espíritu Santo. Pero para ese bautizo se necesita tener una fe genuina y una fe verdadera, para que el Señor realmente active los dones en ti. Y cuando se bautiza en el Espíritu Santo, esos dones se hacen evidentes y la gente comienza a hablar en lenguas y la gente comienza a sentir fuego en sus manos porque sabe que está recibiendo el don de sanidad. La gente empieza a profetizar, a tener visiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se está manifestando en fuego en ellos. ¿Quieres recibir ese bautizo de fuego? Primero recibe el bautizo en agua. Enseguida busca del Señor, aprende, prepárate, búscalo de todo tu corazón y el Señor va a activar esos dones. Yo sé que en este momento muchas personas están sintiendo que Dios les está hablando en serio y con poder. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo puedo sentir, puedo saber que tu Espíritu Santo está en este lugar, que tu Espíritu Santo me está hablando, Señor, me está tocando, me está diciendo: entrégate, niégate a ti mismo, deja de ser egoísta como has sido hasta el día de hoy. Dios quiere salvarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere usarte, Dios quiere cambiar tu vida. Solo necesita que abras tu corazón, que permitas entrar al Espíritu Santo. Puedes sentir ese viento a tu alrededor, puedes sentir cómo el Espíritu Santo se está moviendo sobre ti. El Espíritu Santo quiere habitar en tu corazón. No le cierres la puerta. Entrégale tu vida y dile: Señor, hoy me rindo a tus pies. Hoy renuncio a lo que soy. Hoy renuncio a seguir haciendo lo que a mí me ha venido en gana hacer. Hoy renuncio, Señor, a mi vida mundana. Hoy renuncio a mi vida de todos los días, Señor, porque quiero que tú habites dentro de mí. Hoy te abro mi corazón y te digo: entra en él, Señor Jesús. Lávame, límpiame, sáname, Señor. Pon en mis manos tu bendito Espíritu, tu Santo Espíritu, Señor, para que estas manos puedan
por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sanar a los enfermos, para que mis palabras puedan darle consuelo a los afligidos, Señor, para que yo pueda decirle a la gente cuán hermoso, cuán poderoso eres tú, Señor. Que tu Espíritu Santo me inunde, Señor, me llene. Lléname como llenaste la vida de los apóstoles. Lléname como llenaste a cada una de las personas que creyó en ti y te conoció, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Toma mi ser, Señor, para que tú te glorifiques en él. En el nombre de Cristo Jesús, yo soplo el Espíritu Santo sobre las personas a las cuales ha decidido el Señor hoy bautizar en fuego. Los que están comenzando a hablar en lenguas, los que están comenzando a ver visiones, a profetizar, yo los bendigo y declaro el poder del Espíritu Santo, el fuego consumidor sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada una de las personas que en este momento están aceptando a Jesucristo y están aceptando su Espíritu Santo en sus vidas. Sé sobre ellos, Señor, dirígelos, gobiérnanos. Sé tú, Señor, glorificándote en cada una de las personas que hoy te han creído, que hoy se han entregado y que hoy han abierto su corazón y han decidido que a partir de este momento tú eres el dueño y Señor de sus vidas, de sus cuerpos, de sus pensamientos, de sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén, Señor.